El siguiente video es un fragmento del podcast Diario de un Cinéfilo. Si quieres escucharlo por completo, te lo dejo en la descripción. Hola, sean todos bienvenidos a este tercer capítulo de Diario de un Cinéfilo, enfocado en los videojuegos y las adaptaciones. Para empezar, quiero hablar sobre videojuegos que deberían de tener una adaptación. Son 3 juegos que a mí me han marcado mucho y que sinceramente sí veo en un formato digital, en este caso serie o en cine. Quiero empezar con Undertale, un videojuego que considero que perfectamente podría encajar en un formato de serie. 3 temporadas, cada temporada que trate sobre diferentes finales. En este caso, bueno, si sabes un poco de videojuego, tiene 3 finales la historia. Y como empieces y todo el desarrollo que tengas de personaje influye en esos finales. Yo haría uno por temporada, influyendo en personajes clave. Por ejemplo, el primero con la cabra. Bueno, no es una cabra, no me acuerdo cómo se llama. El segundo con Sans y... Lo peor es que todos tienen nombre de fonts, pero no me acuerdo. El segundo de Papyrus con Sans, ¿no? El tercero con el robot. El cuarto con la científica. El quinto con el rey. Cosas, o sea, personajes que son importantes para la trama y haría que cada capítulo se enfocara en cada uno de ellos. No sé, el primero que se llama Determinación, que prácticamente es todo lo que define este videojuego. Si no lo han jugado, les voy a dar un contexto rápido. Un niño cae en una cueva llena de monstruos, en la cual va a ir conociendo a diferentes monstruos que le contarán la historia de por qué están encerrados ahí y qué los mantiene cautivos. Una historia sobre la amistad, sobre el amor, sobre tomar decisiones y lo que repercutan esas decisiones que tomamos. Sinceramente, a mí se me haría un tema principal hermoso, donde incluso podrías como decorarlo, tenerlo como base, cada una de las emociones, ¿no? Determinación, amor, amistad, de los diferentes valores que toma el videojuego, los diferentes corazones, para cada uno de los capítulos en diferentes finales. El final básico, que es cuando tú juegas, las decisiones que tomas como cualquier videojugador, el pacífico y por último, el genocida. Y que eso veas la evolución de los personajes, cómo te toman esos personajes y la evolución de ellos para cada una de las decisiones que toma el personaje principal. Es muy confuso porque todo tiene que ver con decisiones, con la importancia de los valores, etc. Pero considero que para un formato de serie podría funcionar bastante bien. Eso sí, no me gustaría que fuera una serie donde tú tomes decisiones, irónico, ¿no? Sino que ya esté escrita y que definan perfectamente la línea temporal de esos 3 finales. ¿Por qué? Porque si no, ya es el videojuego. Para eso mejor es jugarlo y tener esa experiencia completamente nueva. Si no lo has jugado, yo lo recomiendo demasiado. Vamos con el segundo, que creo que es difícil de adaptar, pero no imposible. Viendo el formato que tomó Proyecto Hail Mary para cines, creo que perfectamente lo podría hacer Portal. Sí, creo que Portal 1 y Portal 2 se pueden condensar en una misma historia, donde el personaje principal tenga estas dudas, curiosidad sobre lo que está pasando, y yo guardaría absolutamente todo lo que tiene el personaje principal jugando con lo visual. El personaje, ahorita no recuerdo el nombre del personaje principal, que es el humano que empieza a hacer estos experimentos, es mudo. Perfectamente yo veo a este personaje interactuando con el robot y que el robot sea todo este viaje narrativo, todo este viaje de la historia, y tú, mediante memorias, recuerdes un poco del pasado de este personaje. Y no tanto porque te lo dicen o porque lo va diciendo el robot, sino que conforme a lo que va diciendo y conforme a lo que va pasando, tú vas viendo cómo es que llegaste a ese momento que tienes que usar portales para poder hacer experimentos. A mí se me hace una idea brutal. Yo creo que perfectamente podría ser una película, no creo que una serie, no hay tanto contenido para desarrollarla. Podrías inventarte una historia de trasfondo, por ejemplo, a lo Halo Reach, de que literal todo lo que pasó antes de llegar a ese momento de Portal 1. Pero creo que es más interesante empezar con Portal 1, empezar con los desafíos base del primer videojuego y hacer que la primera parte sea el juego 1 y tal vez la segunda parte, cambiando un poco tu forma de ver el juego, sea el Portal 2. Incluso 2 películas lo vería, pero la primera sería o muy corta o quedaría con muchos
con mucho misterio, que no creo que se resuelva en el segundo, y creo que podría jugar mucho con los tiempos pasados, presentes, memorias, y que no haya tanto diálogo, sino más este miedo constante de lo que está pasando y de las misiones que tiene que completar. A mí se me haría muy interesante. Creo que también es muy difícil narrativamente, de montaje, de video, de luz. Todo es muy difícil para poder adaptar este juego, pero me encantaría verlo en cines, mostrar este videojuego, ¿no? Si no lo han jugado también, Portal debe estar como en 15 pesos. Es un juego económico que podrían jugar cualquier persona. El siguiente es mi videojuego favorito. Aquí sí totalmente debo decir que no fue tanto por la historia, sino por lo que significa para mí y lo que representa para mí, que es Celeste. Una historia que puede tomar como base la ansiedad, los ataques de pánico sobre todo, esos momentos en los que ya no puedes contigo y debes de tomarte un respiro, tomar nuevas decisiones, experimentar nuevas cosas y así poder ser feliz, o por lo menos encontrar esa motivación para poder seguir adelante. Creo que es una historia bastante bonita. Yo la haría animada, estilo Robot Dreams, estilo... La última que vi que también me recordó mucho era Amélie y los secretos de la lluvia. Creo que ese estilo como visual creativo le daría muchísimo peso a la narrativa. Incluso que tuviera un estilo visual como en las historietas o las fotografías del videojuego, creo que le darían un toque especial y que pueda conectar muchísimo más con las personas. Y la historia es muy simple. Creo que ahí sí, tampoco una serie, sino una película directamente de 2 horas, donde el personaje empieza queriendo subir Celeste, que es la montaña, y empieza a encontrar personajes, historias y su forma, pues, negativa, en este caso, que es como el villano entre comillas, y cómo puede conectar con esa parte negativa de ella y su parte positiva, y así poder enfrentar a ella misma y poder aceptarse como es. Se me hace una historia hermosa. Creo que perfectamente podría quedar en un formato cinematográfico. Pero bueno, estas son mis 3 opciones. Creo que podrían funcionar. Dime tú si me la fumé mucho. Igual dicen, no, eso es una tontería. Eso no va a funcionar ni de broma. Eso no va a generar dinero. También es viable porque puede ser como Portal. Sí, todos lo conocen, pero tal vez la gente no vaya a verlo. No funcionaría. Y... ¿tú cuál adaptarías? ¿Qué videojuego crees que sería perfecto para poder adaptar en la pantalla grande o en la pantalla chica? Tal vez a mí se me ocurre Halo, una nueva adaptación, a lo mejor de Nintendo, que el capítulo de hoy básicamente va a ser de Super Mario Bros. A lo mejor Star Fox, a lo mejor Metroid, a lo mejor Kirby. ¿Qué videojuego tú adaptarías y crees que quedaría perfectamente con un formato en específico? Te leo en los comentarios.